Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Este es el programa de formación académica de la Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, de parte de la red, de todos los integrantes de las 12 instituciones que hacemos parte de la red. Sean bienvenidos a este programa de formación. Nosotros contamos, además de esta capacitación de normas APA que se realizará hoy, tenemos este ciclo de normas APA, séptima edición, se realizará hoy, el otro viernes, y el siguiente viernes, que es 11 de septiembre, o sea, durante 3 viernes a las 5 de la tarde. Entonces, nosotros vamos a dar el certificado siempre y cuando asistan a todas las secciones, hacia el 100% pues, de las capacitaciones. También les contaré que próximamente tendremos el programa de formación en derechos de autor, lo lidera la Universidad Unipanamericana, donde cual tenemos 4 conversatorios y en diferentes fechas también, que nosotros con una plataforma que ya estamos mirando si es por YouTube Live o miraremos qué otra plataforma vamos a utilizar. Esos son los temas, como miramos, son temas muy interesantes, son aspectos básicos del derecho de autor, aspectos básicos de derechos conexos, situaciones contractuales en el derecho de autor y los derechos conexos, derechos de autor en el ámbito universitario, taller de registro físico. Este taller es muy importante, de registro físico y en línea de obras y contratos. También tenemos un programa cultural, se va a llevar a cabo 2 conversatorios, esto se hace alrededor de un libro. Entonces el primero es Largo pétalo del mar de Isabel Allende, es el 30 de septiembre a las 4 de la tarde, y el libro El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Peruna. Bueno, estos son, este es el 28 de octubre, perdón, a las 4 de la tarde. Esto es liderado por la Universidad Cooperativa. También posteriormente les haremos llegar a ustedes el link y la información pertinente a este programa cultural que tiene la red. Darle las gracias al profesor Arley Camelo Ciro, que nos ha acompañado. Esta es ya la segunda parte pues, de esta importante capacitación de normas APA. El semestre pasado se realizó también una con una acogida maravillosa. Por eso es que nosotros estamos haciendo nuevamente, a raíz de la sugerencia pues, de las personas que asistieron, también se dio el certificado a las personas que asistieron a toda la capacitación. Darle las gracias a la universidad por estar con nosotros, a UNAT, que es la organizadora del evento, al profesor por dedicarnos este espacio y todo su conocimiento. Muchísimas gracias, profesora Arley Camelo Ciro, quien es maestrante en paz y desarrollo ciudadanía de Uniminuto, especialista en educación, cultura y política de la UNAD, licenciado en filosofía de la UNAD, docente adscrito al programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la zona Amazonía Orinoquía. Entonces sean bienvenidos, muchísimas gracias por esta asistencia. Voy a dejar de compartir pantalla para darle paso al profesor. Profesor, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la apertura de este espacio, el cual pues en medio de todos los elementos que se programan y que acabaste de compartir, creo que se convierte en un espacio de formación significativo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y también dar aquí la bienvenida a cada uno de los participantes. Tenemos ya 164, 65, bueno, aumentando, y pues esto da cuenta pues aquí, por un lado, la importancia de pronto y el querer aprender, de pronto allí significar varios elementos con relación a las normas APA. Bueno, yo, como lo mencionaba hace un momento, hace más o menos, bueno, durante el primer semestre, no recuerdo muy bien la fecha, hicimos una primera aproximación de normas APA y por invitación quisiera en esta ocasión, y este taller va a estar dividido en 3 secciones que iniciando el día de hoy, y quisiera que retomáramos, si bien algunos pedían continuidad del proceso, yo quisiera que retomáramos parte de los elementos, y yo diría que específicamente todos los elementos que habíamos abordado en el primer semestre, porque seguramente muchos de los que se encuentran hoy aquí querrán también pues
por un lado tal vez no asistieron en el primer semestre y querrán también recapitular esos elementos que se vieron con respecto a citación, referenciación y algunos ajustes con respecto a la presentación y lo que tiene que ver con el formato. Entonces, bueno, creo que me dice que hay en el audio, permítame, voy a revisar. Bueno, creo yo que tengo todo mi audio en alto. No sé si ahí, ok, sí se escucha bien. Bueno, puede ser por el auricular. Creo que no lo tengo. Ok, listo, perfecto. Bueno, voy a tratar de tenerlo aquí más cerca. Bueno, en ese sentido, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar esta sesión. Vamos a iniciar con lo que tiene que ver con citación. Ahorita vamos a hablar de más o menos cuál es la estructura de los lineamientos de normas APA, pero hoy vamos a iniciar con citación, una segunda en el segundo encuentro que va a ser en 8 días, Dios mediante. Vamos a abordar lo que es referenciación y en el tercer encuentro vamos a proyectar allí lo que son elementos ya concerniente a lo que es el estilo, ya ahí lo que es tipo de letra, márgenes, presentación, cuáles son los niveles los niveles de título según normas APA, de primero a cuarto nivel, cuál es la manera de cuál es la manera adecuada de presentar los esquemas y figuras dentro de un trabajo académico, que serían como, yo creería allí a grandes rasgos los principales elementos de estos lineamientos de normas APA. Bueno, en este sentido, ¿qué vamos a hacer aquí? Quiero mencionar que los elementos que vamos a compartir aquí son lineamientos de la norma APA de séptima edición. Entonces, yo iniciaré, que séptima edición es la última versión que salió el año pasado, la última actualización, disculpa, y al final de la sesión de hoy, que terminaremos con citación, vamos a ver cuáles son esas actualizaciones. Incluso ustedes irán viendo durante la sesión cuáles son esas actualizaciones que se hicieron con respecto o con relación a la sexta edición, que fue la edición que duró más o menos 10 años para actualizarse. Bueno, antes de empezar, quisiera que compartiéramos aquí en el chat, tal vez en un minutico o 2 minuticos, cuáles han sido, cuál ha sido esa experiencia, qué conocemos de las normas APA y cuál ha sido esa experiencia que pues sabemos que para algunos, y digo, porque también me veo allí representado en algún momento, esto era como el coco de la presentación de trabajos académicos y eso no hay que avergonzarnos de ello porque pues lo que desconocemos tal vez se convierte como una limitante, ¿cierto? Entonces, no sé, quisiera que compartiéramos allí pues cuál ha sido esta experiencia, ¿no? Entonces, no la conocemos, tal vez manejamos otra norma, como es la norma Incontec, que es la que popularmente hemos conocido por la formación que recibimos cuando estamos en el colegio, o si conocemos la norma APA, pues algunos tal vez por aquí, no sé, dicen que no conocen mucho de la norma APA, solo normas Incontec, bueno, que lleva varios años sin estudiar y tal vez no conoce allí lo que, se olvidan elementos. Exacto, sí, es lo que es de manera muy particular compartimos, ¿no? O se comparte dentro, sí, pues como lo podemos ver aquí en el chat, muy poco, nunca las he trabajado, bueno, esos son imaginarios, esos son representaciones que tenemos en el ámbito académico sobre el uso de estas normas APA. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, como ya lo he mencionado, vamos a trabajar la citación. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta qué son las normas APA. Entonces, definimos las normas APA como aquel marco conjunto de directrices y lineamientos
que propone la Asociación Americana de Psicología con el propósito de definir los parámetros de redacción, de presentación de documentos académicos, científicos, y esto con qué objetivo. Estos marcos, estos lineamientos, este marco y a manera de propuesta de lineamientos que nos propone aquí la Asociación Americana de Psicología, tiene que ver con, bueno, y comparten con otros lineamientos que ver con un propósito académicos. Dos, guardar un marco general para la presentación de trabajos académicos. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos haya unos acuerdos generales dentro del ámbito académico de cómo presentar trabajos, ensayos, tesis, artículos de investigación, cómo citar, cómo referenciar, cuál va a ser ese formato común para presentar esos trabajos. Entonces, es más alineado a esos propósitos y específicamente a lo que tiene que ver con citación y referenciación. Después, todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de autor, a todas las ideas que también tiene que ver con el material intelectual de otras personas, que pues no podemos, entre comillas, robar las ideas de otras personas, porque pues vale la pena reconocer ese proceso de producción académica. Bueno, en ese sentido, las normas APA tiene yo lo clasificaría en 4 grandes puntos o ítems, esos aspectos que lo conforman. Uno tiene que ver con todo lo que son lineamientos para la presentación de estilo de los trabajos académicos, que tiene que ver con letra, tamaño de la letra, el tipo de fuente, disculpe. Todo lo que tiene que ver con las márgenes y todos esos elementos que conciernen al formato del documento. Seguidamente también encontramos en las normas APA lo que son los modos o la manera adecuada de presentar las imágenes, información gráfica, y esto también pues tiene allí unos lineamientos de cómo hacerse, y tiene que ver con los niveles gráficas y figuras, y también allí entran los niveles de títulos. Hablábamos también que por ahí en sexta edición y quinta edición, 4 niveles de títulos, que va el nivel de título nivel 1, 2, 3 y 4, y ahorita, bueno, eso lo vamos a ver en la tercera sesión de este taller. Y también pues lo que tiene que ver específicamente con citación y referenciación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, como les mencionaba, ustedes me dirán, pero profe, ¿para qué abordar esto? ¿Cuáles son los otros estilos de normas APA? Y ¿cuáles son los otros lineamientos con respecto a las normas APA? Y lo menciono porque pues ustedes irán a escuchar o han escuchado de que también hay unas normas en CONTEC, como lo mencionaron en el chat. También conocemos lo que tiene que ver con un manual de estilo que se denomina Chicago. Las normas IEE, que son las que manejan los ingenieros, los arquitectos, las normas Vancouver. Y pues en las ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias sociales, y yo iría más allá de las ciencias sociales, porque muchos dentro de las disciplinas como las matemáticas y otras ciencias terminamos también haciendo uso de estas normas, que son las más populares y las más conocidas y dentro del ámbito académico. Esto pues para que tengan en cuenta de que no son los únicos lineamientos, no son las únicas normas que existen para presentar trabajos académicos. ¿Listo? Las normas APA, la primera versión se publicó en 1952, es decir que incluso aquí en esta imagen les quiero compartir cuál ha sido como las ediciones hasta la última que salió el año pasado. Cuál ha sido como ese recorrido, incluso la última versión, desde la sexta edición a la que salió el año pasado, transcurrieron 9 años,
con algunas actualizaciones. La última fue hace 10 años, incluso pues hasta el año pasado. Bueno, en ese sentido, como ya les mencionaba, el día de hoy vamos a abordar lo que es citación. Citación, que va articulado también a lo que es referenciación. Vamos a ver si alcanzamos a abordar unos aspectos relacionados con la referenciación, que va muy unido. Ten en cuenta de que todo trabajo que yo cite en mi informe, artículo, trabajo académico, tiene que ir referenciado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué citar de acuerdo a los lineamientos ya sea de norma ZAPA o cualquier otra norma? ¿Por qué es importante citar? Ya lo mencionaba anteriormente. Citar que tiene que ver con el reconocimiento de las ideas, trabajos académicos y también identificar de dónde o especificar de dónde yo he obtenido la información, tiene un rasgo más asociado a lo que es ya lo que he mencionado, el reconocimiento de los créditos, también el reconocimiento del derecho de autor, todo ese material que pues también tiene un esfuerzo en la producción de conocimiento y que yo no puedo así como así robarme la idea y hacerla pasar como mía. Eso también pues dentro del en el marco legal también tiene unas incidencias allí por robo de material intelectual. Incluso eso también está legislado. Conozco casos hace más o menos 5 años, cuando hice unos cursos en la Universidad Cerca de Arboleda, se habían inmiscuido por allí unos estudiantes que estaban a punto de graduarse de una maestría y tomaron apartes significativos de un libro que fue publicado en México. Y claro, cuando la autora de ese libro se dio cuenta que sus ideas habían sido replicadas en un trabajo de maestría, ella denunció y bueno, puso en aprietos la universidad. Incluso la universidad estuvo a punto de cancelar todo el proceso de grado de estos estudiantes y bueno, hubo toda una implicación allí legal porque la persona que era autora de este libro, pues allí pues al haber una denuncia, pues también hubo también unos elementos pecuniarios, es decir, de indemnización por el robo de ideas. Esto para mencionar por qué tan grave es en el marco legal esta situación de robar las ideas de otro y no citar y no dar los créditos correspondientes, ¿no? Bueno. Entonces, esto vale mencionarlo porque a través de la citación se reconocen las contribuciones que se hacen en el marco a nivel intelectual, como son las investigaciones. Y bueno, y algo muy, muy específico que yo siempre recalco, más que todo lo que he mencionado anteriormente, es que la citación me permite de alguna manera hacer un proceso de contraargumentación dentro de la escritura. Cuando yo tomo fuentes para redactar mi ensayo, mi trabajo académico, incluso para definir un concepto y tomar las diferentes fuentes me permite incluso dar a conocer mis propias ideas frente a lo que se menciona otro autor. Yo puedo sencillamente decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que dice este autor y este autor porque se puede evidenciar esto, lo cual lo he estudiado, lo he evidenciado de otras maneras, incluso que tal vez nadie lo ha dicho, sino que es una idea que se le ocurrió a usted y que puede contraargumentar esas ideas que en pronto ya se han visto publicadas. Eso también es un proceso de producción de conocimiento. Entonces creo que el reconocer esos créditos también te permite aportar en el campo de conocimiento. Todo esto para ahondar y son los preámbulos antes de comenzar a especificar cómo se cita en un trabajo académico. Bueno, específicamente ya lo que hemos abordado, referimos que una cita refiere a mencionar o está dada en el marco de mencionar, referir los textos, ideas, imágenes,
fuentes que he tomado en cuenta para hacer mi trabajo de investigación, mi trabajo ya sea de redacción. Es decir, que tomo unas ideas y las discuto frente a otras, pero el reconocer de quién es esa información, eso es citar. Citar es mencionar los autores y asimismo hacer esa discusión de lo que yo he encontrado. Es el reconocimiento de las fuentes en el trabajo académico. Pues como ya lo mencioné, esto permite dar cuenta del respeto al trabajo de otras personas, permite distinguir nuestro trabajo de otras, como ya lo especifiqué con lo que he mencionado. Damos credibilidad y autoridad a nuestras ideas, y esto es muy importante. ¿Por qué este punto? Este punto es muy importante en la medida que nos permite, si nosotros estamos en una discusión académica o vamos a presentar un trabajo académico mencionando sobre X situación, y nosotros allí sustentamos que lo que decimos ha sido investigado, tiene todo un proceso de recopilación de datos para sustentar esa idea, pues da credibilidad. Oye, sí, mira lo que dice este estudiante, lo que dice este profesional es cierto, de que los modos de participación ciudadana se dan de tal manera y no es algo que se está imaginando o tal vez él está ahí echando cuento, ¿no? Cuando hay todo un reconocimiento allí de decir, mira, es que esto yo, además de que yo lo menciono por estas situaciones, hay unas investigaciones, hay toda una trayectoria que menciona que eso es así, o que hay unas discusiones que también puede dar apertura a nuevas ideas. Entonces, de ahí de que el citar, el referenciar, de unos elementos de credibilidad, de autoridad en cuanto a lo que yo estoy expresando. Bueno, en ese sentido, creo que ya hemos dado este aspecto de profundizarnos en el tema de qué es una cita y por qué es importante citar. Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta es que cita y referenciación son dos conceptos diferentes, son dos procesos dentro del trabajo de valer el conocimiento de otras fuentes diferentes. Muchas veces decimos, ay, es que yo no he referenciado, pero piensan de que solamente citar y referenciar solamente es pegar al final del documento links y enlaces de lo que yo he visto que aborda el tema que yo he tratado. No, toda cita tiene una referenciación al final del documento donde voy a encontrar la información en detalle. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, de acuerdo con las normas APA 2013, en una actualización que se hizo en el 2013, especifica que la cita refiere a la expresión parcial de las ideas, afirmaciones que yo he tomado frente a que yo incluyo en mi texto tomando en cuenta otras fuentes, libros, documentales, videos, materiales que me permiten dar cuenta de la información que he tomado. Es decir, mencionar el autor, el año y la publicación. Eso es muy importante tener en cuenta. Me disculpan si yo no estoy viendo el chat porque no quiero distraerme. Y ya al final, más adelante voy a revisar las dudas e inquietudes que puedan surgir allí, ¿vale? Bueno, entonces eso es una cita. Entonces la cita es aquella mención o ese reconocimiento que hago de quién es, de cuál es la fuente, quién es el autor en el cual me he basado o que he tomado para desarrollar mi trabajo. Y esa expresión de cita debe tener tres datos: autor, año de publicación, y ya vamos a ver más adelante que si vamos a tomar algo textual sin cambiar, pues vamos a requerir la página o específicamente el dato de dónde he tomado esa expresión textualmente del autor. ¿Listo? Pero en el marco general solamente es precisarle que una cita debe tener esos elementos: autor, año, ¿cierto? Que revela cuál es la fuente en la cual me he basado para desarrollar mi trabajo académico o para sustentar mis ideas, ¿no? O para contraargumentar mis ideas. Bueno, en ese sentido, eso por un lado lo que tiene que ver con citas. Ahora, referencias. Referencias hace mención
a la lista de fuentes ya en detalle de las citas que he mencionado en el texto. Entonces aquí hace mención de las fuentes que se emplearon para la elaboración y sustentar con argumentos las ideas que he mencionado en mi trabajo. Estas van al final del documento, hace referencia a datos más en detalle de lo que he mencionado en el texto. Si he mencionado en el texto solo el autor, el apellido del autor y el año, pues en la referencia voy a decir más específicamente otros datos como el título del documento, video o el material de ese autor, el año en el que fue publicado. Voy a mencionar también si es un material que se encuentra en la web o en internet, cuál es el enlace, dónde fue publicado, bueno, todos esos datos precisos que incluso aquí los he mencionado, ¿no? Autor, fecha, publicación, título del material y fuente donde fue consultado. ¿Listo? Tal como lo estoy haciendo aquí. Este es un ejemplo. Mira cómo, permítame, sí, tal como lo estoy haciendo aquí. Mira, aquí estoy diciendo que una referencia tiene los elementos de autor, fecha, título, fuente y que estos datos me he basado no normas APA, sino en una publicación que hace Moreno Carrillo, ahí están los autores, que lo hicieron en el 2019, tan pronto salió la 7ª edición y que se encuentra en la página 10 del documento que yo consulté. Eso hace referencia a la cita, Ahora más adelante vamos a ver qué es una referencia. ¿Listo? Bueno. Listo, bueno, entonces, ahora viene el trabajo o vienen los elementos que en pronto por los cuales muchos de ustedes están aquí. Es precisamente después de todo este cuento, esta introducción, bueno, ¿qué es citar realmente? ¿Cómo se cita? ¿Cómo se hace ese proceso? Y es muy sencillo en la medida que tan pronto nosotros comprendamos cuáles son como los elementos que debemos tener en cuenta. ¿Cómo se hacen? Ya después eso va a facilitar el proceso de citación en un texto académico. Bueno, y siempre yo creo que la idea es que no nos encontremos así como la imagen que está aquí, como que perdidos. No es la idea, ¿listo? Bueno, entonces, uno de los elementos importantes que debemos tener al momento de presentar una idea o mencionar las fuentes que he consultado para mi trabajo académico, debe tener en cuenta lo siguiente. Si esas ideas que yo he tomado son textuales, es decir, que las he tomado tal cual, sin cambiar ni una coma, porque yo consideré que aun cuando yo lo diga en mis propias palabras o lo resuma, es importante mencionar lo que él dijo, sin cambiarle ni una coma, puede ser, o puede ser porque sencillamente considero que voy a traer la idea sin cambiarle nada, y a eso le voy a llamar citas directas o textuales. Quiero que ustedes conozcan también el concepto la forma como lo denomina norma Zappa, citas directas, que en otra definición es traer citas textuales, ¿listo? Tal cual. Y a eso, pues como lo he mencionado, son las citas textuales, representan la transcripción tal cual, textual, de las ideas del autor o fuente relacionada, sin cambiarle nada, sin cambiarle la más mínima coma. Esa cita la podemos hacer, es decir, si nosotros traemos un fragmento textual de más de 40 palabras, se cita de una manera o se deben tener en cuenta unos lineamientos muy particulares, y si la cita que yo he traído, o sea, el fragmento que yo he traído tal vez supera más de las 40 palabras, pues debo tener en cuenta otros elementos muy particulares, que ahorita los vamos a mencionar, y eso le llamamos, entonces, cita textual de más de 40 palabras o cita textual de menos de 40 palabras. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, por ahí. Y a la vez también podemos mencionar que existe también un tipo de cita que le llama norma Zappa cita indirecta o paráfrasis. ¿En qué consiste ese tipo de cita? Ese tipo de cita refiere al proceso de interpretación, de
diría yo, de análisis de la idea del autor, ¿no? Es decir, no lo traigo textualmente, sino que yo tomo la idea, con mis propias palabras expreso lo que dice ese autor, lo que dice ese video, lo que dice esa fuente que estoy citando, lo escribo, lo analizo y lo escribo con mis propias palabras sin cambiar la idea, sin malinterpretar, ¿no? Eso es importante, porque Norma Zappa también especifica eso, y que es muy importante si, en este tipo de citas de parafraseo o citas indirectas, de no malinterpretar y decir lo que, tal vez expresar lo que el autor no está queriendo decir. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante que si yo voy a hacer ese tipo de citas, tratar de no cambiar o distorsionar la idea del autor, especificando allí pues esa idea, esos lineamientos que de pronto ha expresado allí el autor. Ese tipo de cita, a la vez, tanto la cita directa o textual o la cita indirecta, parafraseada, puede tenerse en cuenta al momento de citarse, ya sea cita basada en el autor o cita basada en el texto, que ahorita vamos a ver y no se vayan a confundir. Solo por ahora quisiera que ustedes tuvieran en cuenta, y para quien, yo sé que algunos ya tienen algunos conocimientos base, pero yo estoy partiendo partiendo de la idea de que muchos tal vez no lo sabían y pues que es importante mencionarlo. ¿Qué quiero que ustedes tengan en cuenta hasta esta parte de la presentación? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente, de que al momento de citar, en mi trabajo académico, en mi ensayo, en mi tesis, en mi trabajo de grado, debo tener en cuenta textualmente ideas del texto, fragmentos, y que si esos fragmentos son de más de 40 palabras, debo tener en cuenta unos lineamientos. Si ese fragmento textual tiene más de 40 palabras o en su hasta ahí, quisiera que le pido disculpas, creo que se desconectó por un momento. Me están copiando, me están ahí escuchando, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí. profe, pero a veces se le va el audio, o sea, es como que se corta. Sí. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente, ¿listo? Yo quisiera... Confírmenme, por favor, si me están escuchando. Es que yo no estoy viendo el Sí, chat. señor, sí. Sí, ok, Sí, listo. señor. Bueno, yo decía... Ok, listo, vale. Yo les decía a ustedes hasta aquí que hasta esta presentación tuviéramos en cuenta lo siguiente. Tuviéramos en cuenta que al momento de citar, debo tener presente dos elementos. Si lo que voy a citar lo voy a tomar tal cual, copiar y pegar, y si eso que voy a copiar y pegar tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras, o si por el contrario, lo que yo voy a mencionar o copiar, voy a citar, disculpe, lo voy a expresar, no lo quiero copiar, sino que lo voy a expresar, interpretar y escribir con mis propias palabras sin cambiar la idea del autor. Eso quiero que tengan en cuenta. A eso le llamamos cita textual o cita parafraseada. ¿Listo? Y les decía que me disculpan si, yo sé que aquí incluso ahí deben haber profesores y personas que en pronto ya, incluso estudiantes que ya conocen un poco de la norma Zappa, pero que quieren en pronto actualizarse. Pues disculpen si hablo en ese lenguaje como si de pronto estuviera partiendo de que no se supiera nada, pero habrá personas que están aquí conectadas que seguramente no quieren venir a aprender, entonces quiero partir de ese o manejar ese lenguaje, ¿vale? Bueno, hasta ahí claro, ¿cierto? Listo, perfecto, Carolina, bueno, yo sé, y los que no se preocupen que ahorita vamos a verlo en materia, con ejemplos. Entonces, al momento de citar, como ya lo he mencionado, ya sea una cita parafraseada o textual, debo tener en cuenta de que regularmente manejamos este formato. Entonces, en las citas textuales, que es el primer recuadro que tenemos aquí, manejamos, por ejemplo, aquí discúlpenme, en el primer ejemplo,
Eso sería como un formato o una fórmula donde decimos de acuerdo, en este caso estamos citando a Buitrago. De acuerdo a Buitrago, Buitrago es el autor, la fuente en la cual me estoy basando, que publicó el texto o el contenido en el 2002. Entre comillas, coloco, en este caso es una cita textual, como es textual, lo coloco entre comillas y debo mencionar, y como es textual, debo mencionar la página de la cual yo me traje ese fragmento. Entonces, Buitrago 2002, el año, y la página. Y entre comillas, lo que estoy copiando textualmente. Esto en el caso de que sean citas de menos de 40 palabras. ¿Listo? Ahorita en un momento vamos a ver qué pasa cuando yo me traigo textualmente fragmentos de más de 40 palabras, ¿cierto? Eso tiene una manera específica. Ahora, otro ejemplo muy común de cómo citar, hacer citas textuales, tiene que ver cuando yo, si ves que aquí cambia como el modelo, vengo yo describiendo, redactando mi texto en mis palabras, luego traigo la cita textual y en este caso todos los datos los coloco al final de la cita. Esto se le llama una cita basada en el texto. Como ustedes lo pueden, ¿qué diferencia hay entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2? La única diferencia es que en el ejemplo 1 estoy resaltando al autor, estoy diciendo que según Buitrago 2002, incluso lo coloco de primeras, menciona que en el ejemplo 2 traigo la fuente, traigo los datos y digo al final que eso lo mencionó Buitrago en el 2002 en la página 147. Es decir, pareciera que en el ejemplo 1 le doy relevancia al autor, en el segundo lo menciono, pero realmente lo que me interesa es lo que estoy citando. Entonces, en el ejemplo 1 es una cita basada en el autor, en el ejemplo 2 es una cita basada en el texto y tienen los mismos datos, autor, año y página. ¿Listo? Bueno, eso para el caso de las citas textuales. ¿Listo? Cuando yo me traigo la información tal cual. Bueno, alguien está preguntando. Bueno, creo que hay personas que están tratando de acceder a la sala. Bueno, en el caso de las citas parafraseadas, en las citas donde yo hago una interpretación de las ideas de ese autor y no quiero copiarlo tal cual, sino que lo expreso como yo lo entendí, sin cambiar la idea del autor, entonces hago lo siguiente. En el ejemplo 1, entonces llego desde la perspectiva teórica de Mora y Motato Ramírez 2019, describe que los principales fundamentos de esta actividad y comienzo yo allí a parafrasear, a decir lo que yo entendí de los autores. Para ello, como no es textual, entonces solamente traigo ¿qué? Traigo el autor y el año, solo dos datos. Como no es textual, no traje nada textual, entonces no tengo por qué especificar la página, simplemente traje las ideas. Puede ser que esa idea la haya tomado en cuenta ya tomando en cuenta ya la lectura de todo el texto, o simplemente son las conclusiones a las que llego con respecto a lo que he leído o he visto o he tomado de ese autor. Entonces, por tanto, solamente necesito dos datos, autor y año. Es en el caso de las citas que son parafraseadas, es decir, que yo escribo lo que entendí con mis propias palabras sin tomar en cuenta lo que ha dicho el autor. El ejemplo 2 es otro tipo de cita parafraseada, simplemente estoy como dándole allí como el orden en el proceso en cómo yo coloco esos datos. Por ejemplo, aquí digo, en la misma línea de análisis, Cóndor, Barmeo 2018 define y comienzo allí a especificar lo que tomé del autor. Ahí no estoy, como ustedes pueden ver, no estoy colocando comillas porque no es una cita textual, simplemente es una cita parafraseada. Discúlpame si voy rápido, pero no se preocupen que ahorita voy a tener otros ejemplos y que a ustedes les va a permitir entender. ¿Listo? Bueno, aquí hay preguntas, pero no me voy a detener en ello. Bueno, hay otro tipo de cita que no, Norma Zappa no lo desconoce. Él dice, pueden hacerlo, sin embargo no lo sugiere tanto.
Es decir, ustedes pueden hacerlo y, y este es el formato para hacerlo. Cuando nosotros estamos leyendo un texto y ese autor que estamos leyendo define unas ideas que para mí son importantes, pero que las define teniendo en cuenta otra cita que él, es decir, una cita que él hace de otro autor. Eso se le llama cita de cita. Norma Zappa, y quiero que me presten aquí atención, Norma Zappa dice que en ese tipo de citas, dice, pero bueno, y este autor está citando a otro, ¿y cómo hago para citar? ¿Cito a esto o cito al segundo? Entonces, eso se le llama cita de cita. Norma Zappa dice lo siguiente, dice que en ese caso, lo ideal y lo que se sugiere es que vayamos y consultemos la cita primaria, es decir, vayamos y consultemos al autor que se está citando ahí en ese texto y tomemos la interpretación directamente como fuente primaria. Sin embargo, podemos hacer también una cita de cita. Aquí hay unos ejemplos de cómo hacer eso del proceso. Por ejemplo, aquí Sánchez, 1999, como citó a Sánchez 2000, o Sánchez, 1999, citando a Solís, 1925, describe que, ahí estamos reconociendo tal vez, aquí en este caso, estamos reconociendo que ese autor, eso que estamos mencionando, lo citó ese autor tomando en cuenta las ideas de otro autor. Aunque, repito nuevamente, lo que sugiere Norma Zappa, incluso lo sugiere, esto no es nuevo, dice que en ese caso lo que debemos hacer es consultar la primera fuente. Nos va a tomar un poco más de trabajo, pero lo ideal es que incluso sería un poco más serio si nosotros vamos y consultamos la fuente primaria. Es decir, no nos basamos, y quiero que me disculpen aquí, no nos quedamos con el chisme de lo que me llegó, sino que vamos y consultamos de primera mano qué fue lo que se dijo. ¿Listo? Discúlpeme si manejo esa palabra. Bueno, sigo aquí. Ahora bien, entonces vamos, sí, exacto. Vamos a ver cómo se maneja eso en el proceso. Yo traigo unos ejemplos muy prácticos. Voy a prender aquí el ventilador que me estoy asando. Listo, bueno, entonces hay unos ejemplos muy prácticos. Ya habíamos dicho hasta aquí y recapitulemos que tenemos el tiempo necesario. Que dentro del proceso de citación debo tener en cuenta si la cita es textual, es decir, tal cual como la traigo de ese documento o lo que ha dicho ese autor, o si la cita es parafraseada. Vamos a primero abordar cómo se hace una cita textual y a la vez, en este caso, una cita textual de menos de 40 palabras, porque sabemos que podemos traer la cita tal cual, pero puede tener más de 40 palabras y eso lo vamos a ver ahorita, ¿listo? Entonces, por ahora vamos a ver cómo hacer una cita textual de menos de 40 palabras. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos de Norma Zappa? Dice lo siguiente: se escribe inmersa en el texto, es decir, ahí mismo en el párrafo que yo estoy desarrollando, va ahí mismo, va entre comillas, sin cursiva. Estas citas deben contener la ortografía, la gramática, la puntuación original, es decir, no podemos cambiarle nada. Ay, es que este autor como que dijo esto, pero que me parece que aquí va, que es mejor así. No, es tal cual, no puedo cambiar nada. ¿Cómo sé que tiene menos de 40 palabras? Pues puedo señalarlo, si lo está en un PDF, lo traigo y lo pego en Word y ahí al señalarlo, ahí me dice cuántos caracteres tienen, a no ser que se quieran poner a contar y pues a contar letra por letra y no es el ideal, ¿cierto? Palabra por no es el ideal. Entonces contamos los caracteres. ¿Qué más? Más de 40 palabras, caracteres, disculpe. Debe proporcionar estos datos: autor, año y página. Página porque es textual, ¿listo? Palabras. Bueno, entonces vamos a traer un ejemplo. Disculpe aquí, yo traje ejemplos de un trabajo que estoy haciendo, un trabajo de investigación, y en ese trabajo de investigación quise traerlos porque me gusta, creo que es bueno hablar de primera mano del ejercicio que uno hace, ¿cierto? Entonces, aquí, en el primer ejemplo, ejemplo que muestro aquí, estoy dando a conocer una cita textual basada en este caso, en el texto. ¿Por qué? Porque
ahorita se van a dar cuenta. Entonces yo vengo aquí redactando. Entonces actualmente en el marco de lo que yo digo, estos son palabras mías del análisis que yo vengo haciendo, digo actualmente en el marco de lo que se constituye por posacuerdo, se ha permitido generar nuevos planteamientos ecologistas, principalmente liderados por quienes vivieron y han sido víctimas del conflicto armado. Estas perspectivas hacen parte de las formas en las que se ha aprendido que, entonces yo dije que, ahí yo estoy explicando de que esto es un trabajo de investigación sobre turismo comunitario y entonces yo te quiero mencionar allí que el turismo comunitario o gran parte de las experiencias de turismo comunitario son lideradas por personas que han vivido el conflicto armado y que han posibilitado, más que todos los que son campesinos y que quieren de pronto hacer otra forma de producción económica que tiene que ver con aprovechar los recursos, los paisajes. Y entonces dicen, por ahí me encontré un autor que se llama Martínez que habla sobre ese aspecto. Entonces dije, no, este es el autor que va a refutar o va a ayudarme a justificar lo que yo estoy diciendo. Entonces yo vengo aquí expresando lo que yo pienso y luego digo, la diversidad, bueno, teniendo en cuenta que la diversidad por la vida debe plasmarse en ellos a través de nuevas formas de lo que lleva consigo rupturas creativas, eso lo dice Martínez. Entonces esa parte para mí es fundamental, tal vez ahí no se ve en contexto porque el texto es, para entenderlo habría que leer todo el texto que yo vengo redactando, pero lo que yo les quiero explicar aquí por medio de este fragmento es que yo vengo redactando mis ideas y traje una cita textual de menos de 40 palabras, como lo pueden ver ahí, que lo coloco entre comillas, ahí está señalado entre comillas, y al final coloco el autor o el apellido del autor, coloco el año y la página, que eso lo dice Martínez en el 2015 en un libro que se encuentra en la página, ese pedacito lo encuentran en la página 295. Lo coloco al final. Y al colocar todos los datos al final, no le estoy dando relevancia al autor, sino que estoy diciendo que eso que he tomado está en el texto de Martínez 2015. Es decir, la cita está basada en el texto. Es decir, que cuando yo coloco todos los datos al final dentro del paréntesis, quiero especificar que la cita que he mencionado está basada en el texto. Para mí no es relevante quién lo dijo, sino que he citado en base a ese autor. Ahora bien, contrario al mismo ejemplo, es el mismo ejercicio, solo que uno lo dice basado en el texto y otro basado en el autor. En la parte de abajo es una cita, es el mismo fragmento de la cita de menos de 40 palabras y le doy relevancia al autor. Entonces digo, según Martínez, 2015, en el marco de lo que se constituye el posacuerdo, ha comenzado a emerger nuevos planteamientos ecologistas, algunos de ellos, esta perspectiva da cuenta que, traigo la cita, y como ya dije, el autor, año, ¿qué me hacía falta? En la página. Entonces la coloco al final, entre paréntesis coloco la P, punto y la página, como lo pueden ver. Vamos a ver qué dudas hay hasta aquí. Entonces dice lo siguiente, no las voy a leer todas, dice por acá, la cita de cita permite mencionar la interpretación que hace el investigador, es muy importante especialmente en estudios documentales. Exacto, sí, así es, Omar. Una pregunta, si es de un artículo en internet, ¿cómo sería el apartado del número de página? Muy buena pregunta. Entonces, si es la cita que estoy tomando no está en un documento estructurado por páginas, entonces lo que hago es contar los párrafos en los que se encuentra esa cita. Entonces seguramente en la página de internet ese fragmento está en el tercer párrafo. Entonces coloco la abreviatura, discúlpame que aquí no lo hice, la abreviatura sería párrafo, punto, y en ese caso sería, si está en el párrafo 3, entonces coloco 3. Eso es en el caso de que no es por paginación, ¿listo? Bueno, si es de más de 40 palabras exactas, ya lo vamos a ver. Por ahora solo estamos viendo ejemplos en el caso de citas textuales de menos de 40 palabras. Y ese es como el esquema y lo he señalado aquí. En la primera está basada en el texto, es decir, tomo las ideas y
dándole fuerza a lo que se menciona allí en lo que he traído de esa fuente, y al final, colocando los datos, me da cuenta de que es una cita basada en el texto. Al final, en el otro ejemplo, voy a encontrar que inicio dándole relevancia al autor. Es decir, que para mí es muy importante que además de lo que estoy citando, dar a entender que según Martínez 2015, porque seguramente en el texto que estoy redactando voy a seguir jugando con ese discurso, esa discusión con lo que dice este autor. Entonces menciona allí que según Martínez 2015, en el marco de lo que se constituye, allí hago una especie de parafraseo, de interpretación e incluso de discusión con lo que expresa el autor textualmente, que lo traigo ya al final y especificando allí la página. ¿Listo? Bueno, ahora sí viene la pregunta que hace allí, disculpe, ¿quién hacía la pregunta? Milton dice, bueno, y en el caso de que son, lo que yo tomo tiene más de 40 palabras, ¿ahí qué? Entonces, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, cuando son más de 40 palabras, se le llama una cita en bloque. Se escribe en un párrafo aparte, es decir, que si yo vengo redactando y voy a traer un fragmento de más de 40 palabras, yo lo que voy a hacer es colocarlo en un párrafo aparte, sin comillas, porque el hecho de que yo lo coloque aparte no me obliga a colocarlo entre comillas, que es como sucede en el ejemplo anterior, que para diferenciar qué es textual, pues tengo que colocarlo en comillas. Como es párrafo aparte, simplemente no lo coloco. Y con una sangría de 1.27 desde la parte izquierda. ¿Cómo se ve eso en contexto? Eso en contexto se ve de esta manera. Entonces, esta es una cita basada en el texto. Yo vengo aquí redactando en el primer párrafo, haciendo un proceso de análisis en el que digo que es importante resaltar que las apuestas del Plan Sectorial de Turismo durante la vigencia 2014-2018, bueno, vengo ahí haciendo mi proceso de análisis, de interpretación, pero traigo un fragmento textual de más de 40 palabras. Como tiene más de 40 palabras, lo coloco en un párrafo aparte, tal como está aquí, y traigo los siguientes datos. Bueno, lo coloco en una sangría, es decir, que esto va a un margen de 1.27 a diferencia del párrafo anterior, del que ustedes están viendo aquí, que es el párrafo de introducción, y coloco al final, como es una cita basada en el texto, entonces coloco al final el autor, que en este caso son autores corporativos, es decir, que no es una persona en específico, sino es en este caso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación. Y traigo, además de eso, traigo el año en el que publicaron o dijeron ellos esto y la página, porque es un fragmento textual. Y ustedes me dirán, profe, ¿y eso que está entre llavecitas allí, entre corchetes, eso también? No, en este caso yo lo coloco que es en corchetes porque es una idea que la tomé para no traerme todo el texto completo. Es un fragmento que está allí justamente entre líneas, entonces para que no perdiera la idea, entonces yo le coloco corchetes para dar a entender al lector que este fragmento hace parte de un discurso que trae el autor. Eso no es necesario, yo lo coloco porque hace parte de ese fragmento allí. Si yo la idea que trajera no pierde el autor, sino que define exactamente algo, no tengo por qué colocar esos corchetes. Simplemente copio, pego, lógicamente el fragmento que tiene más de 40 palabras en un párrafo aparte con el autor, el año y la página. ¿Claro hasta ahí? Disculpe, dice por acá, bueno, Luisa, el tamaño de letra y cita es el mismo. Bueno, sí, es el mismo en este caso. No estoy colocando ni cursiva, no coloco negrilla, simplemente la cita. ¿Qué es la diferencia? Para identificar que es un fragmento de más de 40 palabras, pues que está en un párrafo aparte con una sangría de 1.27. Y pues que lógicamente está citado, que en este caso el autor, año y página, si es a lo que te refieres. Si te refieres al tamaño de letra, dijimos que eso lo vamos a ver en una tercera sesión. Esta es la primera. Por acá, bueno, quiero dejar un fragmento aquí que dice,
Una duda, por acá, bueno, se me perdió, pero bueno, tal vez volverá más adelante. No, dice por acá Fabiola, APA habla de un número máximo de palabras, en este caso de más de 40 palabras, pues no habla específicamente de un máximo, pero tampoco vamos a traer textualmente una página y ponerla en párrafo aparte porque no sería adecuado. O sea, si se supone que estamos solamente citando y que lo que requerimos es un fragmento considerable para hacer ese proceso de discusión, porque si traemos el texto tal cual, estamos plagiando. Estamos simplemente, es como dijéramos, si queremos transmitir esa idea, pues simplemente pasemos el texto sin yo especificar o hacer discusión frente a lo que estoy citando. Entonces la idea es que pues sean fragmentos que traigan la idea que yo voy a discutir. Ese fragmento que voy a copiar de más de 40 palabras, pues que incide en que si yo lo traigo es porque la idea que está discutiendo ese autor, pues no la puedo traer en menos de 40 palabras, tal vez en más. Y es por ello que lo justifico, trayéndolo en un texto de más de 40 palabras. Bueno, bueno, hay varias cosas. Más adelante voy a decir cuáles fueron las cosas que cambiaron. ¿Listo? Bueno. Bueno, por acá decía algo que sí me parece importante, una pregunta. Dice, bueno, creo que no. Ahora bien, el primer ejemplo, el que les estaba mostrando aquí, les estaba mostrando es una cita de más de 40 textual, de más de 40 palabras, basada en el autor. ¿Por qué? Porque aquí le estoy dando relevancia, en este caso no le estoy dando relevancia al autor y para especificarlo y dar cuenta de que es una cita basada en el texto, simplemente coloco entre paréntesis toda la información. En cambio, en este segundo ejemplo, es una cita de más de 40 palabras, textual de más de 40 palabras, y como lo pueden ver, yo aquí le doy la relevancia dentro del texto que yo vengo redactando, yo le doy la relevancia al autor. En este caso, entonces, yo vengo haciendo el proceso de narración, de análisis, donde digo que es importante, que el plan sectorial de la vigencia 2014-2018 denomina el turismo como tal, hago todo un proceso de análisis, y que frente a eso que yo menciono, el Ministerio de Comercio, Industria, y lo menciono allí dentro del texto. Entonces, eso que yo menciono, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación 2014, expresa que describe, ahí se me fue una mala redacción, describe que dichas experiencias han posibilitado, yo hago allí un proceso de interpretación antes de especificar ese fragmento textual. Entonces, ahí sí traigo el fragmento de más de 40 palabras en el mismo orden, pues va en un párrafo aparte con una sangría de 1.27 al margen izquierdo y como ya he mencionado el autor y el año dentro del texto, al final solamente coloco la página. No cambia, realmente es el mismo orden cuando se hace en citas textuales de menos de 40 palabras, ya sea en este caso basadas en el autor. ¿Listo? Entonces no cambia nada, solamente el hecho de que yo mencione el autor dentro del texto por fuera del paréntesis, haciendo mención del año y específicamente ya después la página, eso me da a entender que es una cita textual basada en el autor. ¿Listo? Bueno. Una pregunta, dice Edgar. Cuando presento un trabajo escrito, ¿cuál es la forma de índice de introducción? ¿Se puede basar en plantillas en Word? Bueno, yo como yo lo mencioné al inicio del taller, al iniciar esta sesión, este taller tiene 3 sesiones. La primera voy a abordar citas, solamente lo que tiene que ver con citación. Una segunda sesión que va a ser en 8 días, vamos a abordar lo que es referenciación.
Y una tercera sesión donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el formato de estilo, que ahí va el tamaño de letra y todos esos otros elementos que usted está mencionando. ¿Listo? Entonces, por ahora, me disculpa si de pronto no lo había escuchado. Bueno, seguimos. Bueno, aquí menciono que cómo hacer esa sangría. Esa sangría es muy sencillo. Simplemente cuando yo le doy párrafo aparte, le doy tabular en un párrafo aparte, simplemente con esta tecla, al teclear allí 2 veces, él automáticamente va a pasar el texto al margen derecho. Entonces, eso daría cuenta de más o menos con la línea milimétrica del texto Word, pues tener en cuenta allí que tenga una distancia de 1.27. ¿Listo? Siguiente. Bueno, hasta aquí lo que hemos mencionado son citas textuales, tanto de menos de 40 palabras como más de 40 palabras. Claro, creo yo que ya más o menos con los ejemplos que hemos dado, ya por lo menos tenemos una idea, ¿listo? Ahora bien, ustedes me dirán, y bueno, y las citas parafraseadas que no necesito copiar tal cual, sino que yo menciono la idea del autor, pues eso es muy sencillo. Para ello, entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. Unos ejemplos precisos sobre citas parafraseadas, ya habíamos mencionado en los primeros ejemplos que para las citas parafraseadas no necesito comillas, colocar las comillas, ni tampoco colocar un párrafo aparte con una sangría de 1.27 porque no voy a traerme nada textual del autor. Lo que voy a hacer es un ejercicio de análisis, interpretación y que yo voy a redactar allí y que sin dejar de perder la idea del autor, simplemente voy aquí a mencionar quién lo dijo y para ello necesito 2 datos, que es el autor o los apellidos de los autores y el año. En este caso, por ejemplo, 2 ejemplos de citas parafraseadas e indirectas son estos. Por ejemplo, aquí yo digo que una de las características del turismo ambiental comunitario está relacionada con la sostenibilidad, desde la cual se posibilitan nuevas formas de concebir los recursos naturales. Eso ellos lo dicen textualmente en unas ideas muy precisas, pero yo me traje ese fragmento simplemente parafraseando lo que yo entiendo a partir de tal vez de un texto más extenso. Y menciona aquí que eso lo dijo Mora Forero y Borges, 2018. Ahorita ustedes me preguntan, profe, ¿por qué Mora Forero tiene 2 apellidos y Borges 1? Ahorita voy a mencionar eso, voy a concretar este otro ejemplo. Acá también, bueno, el primer ejemplo que menciono aquí, especifica que es una cita basada en el autor, porque la coloco al final dentro de paréntesis. Y el segundo ejemplo, lo que hago es aquí resaltar al autor, es decir, una cita basada en el autor y el parafraseo. Ahora sí respondo específicamente, aunque lo vaya a decir más adelante. El primer nombre, cuando ustedes encuentren nombres así como, por ejemplo, apellidos, los 2 apellidos de un autor, en este caso el primer autor yo coloco los 2 apellidos y el otro solamente coloco 1, es porque el primero es un nombre compuesto. ¿Y a qué se debe ese nombre compuesto? Es decir, que ese autor, Mora, para marcar diferencia frente a otros autores que ya han sido citados como Mora, con apellido Mora en este caso, pues él entonces para marcar esa diferencia y que no se confunda con otro autor, entonces dice, no, él indica, incluso ellos indican en el propio libro, artículos, por favor cítenme como Mora Forero, sin dar explicaciones. Otros dicen, solo cítame como por mi primer apellido. Eso, cuando son nombres así, citaciones con doble apellido es porque son nombres compuestos. A veces incluso llevan nombre y apellido, pero eso lo dicen los mismos autores en el artículo o libro que yo he especificado. Si el autor no lo dice, entonces simplemente coloco el primer apellido del autor. ¿Listo? Bueno, sí, bueno, lo que dice, bueno, no sé si le entiendo a Carmen, pero sí, los 2 ejemplos dice lo mismo, solo que en el primer ejemplo
quiero dar relevancia de que es una cita basada en el texto, por eso la coloco al final, toda la información la coloco dentro del paréntesis. Y en el segundo ejemplo, quiero dar cuenta de que para mí es relevante resaltar al autor, quien dijo eso, aunque lo vaya a parafrasear allí. Entonces coloco los mismos datos, pero dándole relevancia, colocando allí el nombre, los apellidos o los autores por fuera, disculpe, del paréntesis. Entonces, esos elementos es importante tenerlos en cuenta. Por lo que en el ejemplo dice los mismos datos, tanto por el autor como el texto. Sí, exacto, yo creo que ya me entendí. Bueno, creo que es tal como lo había especificado. Entonces, la primera es una cita basada en el texto, la segunda es una cita basada en el autor, que es la pregunta de Carmen. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, creo que ya, no se preocupen, no se vayan a ir, que todavía llevamos 1 hora y 9 minutos y está programado hasta las 6:30. Ahora, yo traje, después de todo lo que hemos abordado anteriormente, ¿qué hemos abordado? Hemos abordado, discúlpame, voy a volver aquí antes de que los distraiga. ¿Qué hemos abordado? Hemos abordado que una cita textual puede comprender 2 procesos, es decir, que sea basada en el autor o sea basada en el texto. Que también una cita la puedo hacer parafraseada, es decir, no necesariamente textualmente traerme lo que dice el autor, sino que yo expreso lo que dice el autor y eso tiene una manera de citarse. Es decir, que no incluyo ni comillas, ni incluyo la información en un párrafo aparte, simplemente lo expreso y menciono lo que es autor y año. En cambio, en las citas textuales sí debo tener en cuenta pues si es de menos de 40 palabras, colocarlo entre comillas dentro del mismo texto que vengo redactando junto con la página, y si es de más de 40 palabras, debo colocarlo en un párrafo aparte, especificando la página también. ¿Listo? Ahora, yo quiero que ustedes, aquí voy a abrir el chat, y ustedes me digan aquí, bueno, antes dice Mónica, pregunto, ¿qué define basado en el texto o el autor o cualquiera de las es válida a usar? Eso es muy importante, creí que lo había mencionado o lo había especificado. ¿Qué diferencia hace eso? Y que yo realice una cita basada en el texto o una cita resaltando al autor o basada en el autor. Eso es cuestión de estilo. Si para mí es importante, por ejemplo, si yo estoy definiendo una teoría, por ejemplo, en el caso de en mi área, en filosofía, si yo estoy mencionando la teoría de las ideas de Platón, pues para mí es indispensable que en el proceso de redacción, pues resaltar que no estoy hablando de cualquier teoría de las ideas, ¿no? Que según Platón, en su teoría de las ideas, entonces ahí lo que es cuestión de estilo, de redacción, estoy resaltando al autor, pues para dar ese proceso de contextualización frente a lo que estoy diciendo y que lo que estoy mencionando pues hace parte de esa discusión que hago con ese autor específicamente. Cuando yo realizo una cita basada en el texto, pues para mí no es relevante en pronto darle tanta fuerza a ese autor, sino que simplemente lo menciono porque es importante reconocer los créditos de ese autor, pero en el proceso de redacción yo lo que hago es darle mayor fuerza a la idea de ese autor, es decir, a lo que expresa el autor. Para mí no es importante de pronto darle tanta fuerza a quien lo dijo. No sé si me hago entender. Bueno, espero que sí. Bueno, ahora bien, yo quiero que aquí, yo traje unos ejemplos y ustedes me van a copiar, me van a especificar en el chat, de acuerdo a lo que ya he mencionado y a los conocimientos que ustedes ya tienen, qué tipo de cita es. Es decir, ustedes me van a decir, es una cita textual de menos de 40 palabras basada en el texto, o es una cita parafraseada basada en el autor, o es una cita parafraseada basada en el texto. Ustedes me van a especificar. ¿Listos? Entonces vamos, eso es como para tratar de poner en práctica o identificar lo que ya hemos mencionado. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de cita es esta? A ver.
Bueno, dice alguien, dice Julie, ¿es una cita basada en el autor? Sí, es porque le estoy dando fuerza al autor y está fuera del paréntesis. Claro, porque está dentro del mismo texto y yo incluso allí dentro del mismo texto hago un análisis. Entonces, es una cita textual de menos de 40 palabras basada en el autor. Perfecto. Creo que todos, muy bien, Wilmer. Exacto. Muy bien. Eso ya uno lo identifica. Muy bien, creo que ya. Ahora, pilas aquí. ¿Qué tipo de cita es esta? Aquí incluso hay dos citas, para no confundirlos. Hay dos citas. El primer párrafo es una cita, el segundo es una cita. El primer párrafo, ¿qué tipo de cita es? Muy bien, muy bien, Carmen. Es una cita parafraseada basada en el texto, el primer párrafo. Yo no estoy trayendo las ideas de Palomino, Gasca y López y lo estoy haciendo parafraseado y no le estoy dando relevancia a que ellos lo dijeron, simplemente que lo dijeron ellos, es decir, es una cita basada en el texto. La segunda es una cita, a ver, que no quiero decirlo, la segunda es una cita textual, dice Mónica, basada en el texto. Muy bien, Mónica. La segunda es una cita textual basada en el texto. ¿Por qué? Textual porque está entre comillas el hecho de que esté entre comillas quiere decir que me he traído tal cual esa información y al final, al colocar los autores dentro del paréntesis, eso me da cuenta de que está basada en el texto. Para mí no es relevante resaltarlos a ellos, simplemente darles el crédito. Ok, muy bien. Vamos a ver, creo que no hay más ejemplos. Sí, hay otro ejemplo, dos ejemplos. Un ejemplo, este es un ejemplo. A ver, por favor. Esto es un ejemplo. Ustedes me dirán. Y aquí yo hago dos procesos, por así decirlo. Es una cita, a ver, incluso yo menciono los autores arriba, pero luego nuevamente lo resalto abajo. Ustedes me dirán, ¿es válido? Sí, es válido. Aquí lo que estoy haciendo es una cita basada en el texto, porque incluso arriba la coloco, aunque yo mencione el autor en el texto arriba de primeras, mire cómo está el autor entre paréntesis con todos los datos. Está dentro del paréntesis. Eso quiere decir que, aunque yo la mencioné de primeras, eso no quiere decir que yo le quiera dar relevancia al autor. Simplemente que eso lo dijo el programa de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque está dentro del paréntesis y al final nuevamente lo repito. Eso quise colocarlo así porque muchos creen que cuando uno le quiere dar relevancia al autor es porque lo menciona de primeras. No, la clave está en identificar si el autor está dentro del paréntesis o fuera del paréntesis. Como ustedes lo pueden ver, en este caso está dentro del paréntesis, es decir, es una cita textual basada en el texto. Muy bien. En el primer párrafo hago una cita, hago un espacio, un elemento de parafraseo, también de análisis, ¿no? Pero realmente lo que quiero resaltar es que si ustedes logran ver en el segundo párrafo, aparto, pues lógicamente, como es una cita de más de 40 palabras, aparto en un párrafo aparte, discúlpeme, valga la redundancia, con una sangría de 1.27 del margen, como lo pueden ver aquí, bueno, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Y al final, pues, especifico los autores. Aquí juega un poco las llavecitas y los punticos que coloco ahí en el párrafo. Eso quiere decir que lo que yo hago ahí es traer, aunque es una cita de más de 40 palabras, yo traigo dos fragmentos, no traigo la línea continua. Entonces, esas llavecitas, estos iconos que traigo ahí, coloco ahí, quiere decir que no es un texto continuo, incluso son dos citas del mismo párrafo del autor. Entonces, para allí que cuando lo lea la persona diga, oye, pero esto no tiene idea, no, yo digo, no, es que son dos citas del mismo párrafo, entonces yo lo que hice fue quitar un fragmento ahí que para mí no es relevante. ¿Listo? Bueno. Muy bien, Alexander. Alexander Acosta dice, bueno, ¿y ese et al qué significa?
Bueno, ese et al, y aquí no lo mencioné, tal vez lo iba a mencionar, sí, lo voy a mencionar más adelante. Ese et al es una abreviatura que especifica normas APA para mencionar que esa cita tiene más de 3 autores. Entonces, allí lo que hago, más de un autor, entonces lo que hago es mencionar, en este caso, al primer autor y, bueno, específicamente este documento cuando en el texto dice que ese texto lo construyó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y también lo construyó unos colaboradores, y no menciona quiénes son los colaboradores. Entonces yo lo que hago es, para reconocer lo que ellos especifican ahí, entonces menciono el autor corporativo y coloco la abreviatura et al. Esta abreviatura et al es una abreviatura latina que significa y los demás, o colaboradores, por así decirlo en otras palabras. Muy sencillo. ¿Listo? Ahorita vamos a ver otros aspectos muy particulares a ello. Bueno, Alexander dice que no fue la pregunta, pero bueno. Por las comillas. Bueno, aquí viene un ejercicio práctico. Creo que ya estamos llegando a nuestra... Sí, ya estamos llegando, quedan 10 minutos. Entonces, como esta primera jornada es para ver lo que es citación, y quiero que ustedes no solamente se queden en mi charla, yo traje una imagen de un informe que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, especificando cuál ha sido esos resultados que se han dado con respecto a la deforestación en el año 2019. Simplemente traje una imagen. ¿Por qué? Porque no solamente una cita no se hace solamente de un texto como tal, sino tal vez de unos datos, en este caso son datos precisos de un informe, y quiero que ustedes en un ejercicio práctico, a partir de un ejercicio práctico y teniendo en cuenta los elementos que he mencionado, ustedes me ayuden a construir una cita indirecta, es decir, parafraseada, de menos de 40 palabras basada en el autor. Entonces quisiera que ustedes, por favor, teniendo en cuenta estos datos, acá yo traje esta presentación de ese informe que dice que las causas de la deforestación en Colombia en el año 2019 alcanzaron un 67%, donde los principales núcleos o los lugares específicos donde se dio esos procesos, altos porcentajes de deforestación, o sea, los principales núcleos se dieron en 12 departamentos que están aquí en la escala, que va desde el Caguán hasta la zona del Pacífico Sur, y que esa deforestación se dio para realizar actividades de todo el tema de praderización, que es decir, para convertir eso en potreros, y bueno, etc. Esos son como los factores. Entonces quiero que a partir de esa información, incluso al final yo coloco quién es el autor, como ya lo mencioné, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Hidrológico Meteorológico de Estudios Ambientales, el IDEAM, que hizo esta publicación, este informe en el 2019, y ya. Solo quiero que ustedes, por favor, me voy a quedar en silencio, que construyan una cita parafraseada de menos de 40 palabras basada en el autor. Y lo copian ahí en el chat. Voy a quedarme en silencio. No se preocupen, el que de pronto quiera hacer el ejercicio y ponerse a prueba, no les dé pena, que estamos aprendiendo. Esto es de realizar el ejercicio, identificar allí, aprender de pronto de la equivocación, el error, y así es que uno aprende. ¿Listo? Atrévanse a hacer este ejercicio. Tampoco vayan a construir un párrafo, no les estoy pidiendo un ensayo, ¿no? Solamente una línea, tal vez unas ideas allí, parafraseando, haciendo la cita basada en el autor.
¿Listo? Voy a poner un tiempo, ¿listo? Son las 6:23 en mi reloj, a las 6:25 voy leyendo los ejemplos que hayan ustedes dado allí. Listo, quien vaya teniendo ya la idea la puede ir pegando allí. Muy bien, Richard. Uy, ya todos están coincidiendo. Bueno, por respeto a todos, voy a permitir, por ejemplo, Richard hace una cita allí. Dice, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2019, las sabanas del Yari bajo Caguán es la zona con más deforestación en el país, seguido de Guaviare y el sur del Meta. Perfecto, ahí solamente faltó el IDEAM, porque son dos autores, ¿no? Entonces, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, pero el resto está bien. Ahí está basada en el autor, perfecto. No lleva comillas, no lleva página porque es parafraseo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 2019, en su estudio afirma que niveles de deforestación han alcanzado el 67%, destacándose 12 municipios, 12 departamentos. Perfecto, muy bien, solo faltó el IDEAM, ¿no? Faltó otro autor, ahí son dos autores, en este caso son corporativos, pero perfecto. Durante el 2019, el 67% de los cultivos ilícitos creció a base de la deforestación. Sí, mira el ejemplo de James, ahí faltó entonces, sí, es un dato preciso, pero ¿quién lo dijo? ¿O en qué se basa usted para decir eso? Dice Alba, algunas de las causas de la deforestación son la ponderación, cultivos ilícitos, y sí, hizo allí las llavecitas, extracción ilícita de minerales, perfecto, sí, muy bien. Aunque ese de Carmen, tal vez, o sea, sé el ejercicio y tal vez en un texto un proceso de redacción más amplio, uno podría dar mayores ideas allí. Pero muy bien, faltó el año, Carmen, faltó el año. Y creo que escribiste mal IDEAM. Según el Ministerio de Ambiente e IDEAM, y el IDEAM 2019, ese 2019, Omar, va entre paréntesis. Si bien es basada en el autor, los autores van fuera del paréntesis y el año siempre va en ese caso entre paréntesis. Bueno, y así sucesivamente, por acá dice, voy a saltar B1, ven acá Diana Marcela, dice, en la región de la Amazonía, la que más ha sufrido la deforestación en 2019, causa de factores como la sí, muy bien, me parece muy bien. En ese caso, sí, muy bien. Y sí, ya, bueno, a partir de lo que ya he mencionado, creo que ya de pronto algunos han caído de pronto en el dato que le hizo falta o en el proceso que le hizo falta. Muy bien. Perfecto. En Colombia la deforestación del 2000 tuvo 12 núcleos principales. Muy bien, muy bien. Creo que se cumplió el ejercicio. Ahora ustedes me dirán, ¿y usted hizo el ejercicio? Claro, hice el ejercicio. Entonces aquí yo hice un ejercicio, pues también para hacer la tarea. Entonces digo, según informe sobre resultados de monitoreo de deforestación 2019, en este caso, publicado por el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible y el Instituto Hidrográfico de Hidrología y Meteorología de Estudios Ambientales, IDEAM 2019. Ojo acá, si es que yo digo que es un informe de monitoreo que se hizo en el 2019, que hicieron tales autores en el mismo año 2019, describe que durante el 2019, discúlpenme, ahí hay una repetición de 2019, el 67% de la deforestación se focalizó en 12 departamentos para el desarrollo de actividades y comenzó ¿Sí ves? Es muy parecido a los ejemplos que algunos de ustedes hicieron. Ahí hubo un error porque repito mucho 2019.
Bueno, yo había traído, sí, pensé que había traído otro ejemplo allí. Bueno, quisiera este es otro ejercicio porque ya estamos finalizando, ¿listo? Entonces, quisiera que aquí ustedes, ya hicimos el ejercicio de parafraseo, entonces este es un fragmento que yo traje de un artículo de revista de Arias Cardona, es un nombre compuesto, y Alvarado, que fue publicado en el 2015, y entonces se especifica que la palabra política remite a una reflexión acerca de la construcción del ser social. Entonces, bueno, da una información específica de, según los autores, a qué remite ese concepto de política. Entonces, yo quisiera que de manera muy rápida, no todos, o bueno, quien desee, construyamos una cita directa, es decir, una cita textual basada en el autor. Entonces, ¿quién se arriesga? Ahí coloqué los datos, ¿no? Coloqué el fragmento, que en este caso es donde define la parte textual que me traje del artículo, y los datos, pues para que ustedes citen a los autores, el año, y creo que aquí me faltó, fue la página, me disculpa, esto está en la página. Coloquen un número de página ahí cualquiera porque olvidé colocar la página, porque si es textual, lógicamente deben colocar la página. Pero colóquenlo ahí cualquier número de página. El hecho es que hagan el ejercicio. ¿Listo? Por favor. A ver, alguien que se arriesgue. A mí me gusta que ustedes, por eso traigo esta parte práctica, porque no quiero que solamente me escuchen y se queden con dudas e inquietudes. ¿Listo? Voy a dejar un minuto. Este es más corto para ya ir cerrando. Son las 6:30. No se preocupe que ya vamos a ir cerrando. 6:31, retomo, o a quien coloque primero el ejemplo práctico, ahí de una vez, a ver, alguien que nos colabore. Sé que hay gente allí que quisiera participar. Adelante. Algo muy sencillo, puede ser en un mismo párrafo, algo muy sencillo, muy práctico. Ah, mira, bueno, acá ya dice, ya Alexander, disculpen, no lo había visto. De acuerdo, muy bien, Alexander de Richard, dice, de acuerdo con Arias Cardona y Alvarado, la política refiere a la reflexión de la construcción del ser social 2015. Bueno, ese puede ser un estilo, están todos los datos. Hay allí, si usted puede darse cuenta, incluso coloca el 2015 junto con la página. Algunos lo hacen así, pero la manera adecuada, según las precisiones de normas APA, es que los autores se coloquen junto con el año. Eso da de una vez la posibilidad de que si el autor es nombrado en el texto con varios trabajos académicos, especifiquemos el trabajo que realizó ese autor con respecto a qué año. Entonces, para dar una lectura fácil, ese 2015 tendría que ir acompañado de los autores, es decir, Cardona, Alvarado, entre paréntesis 2015, refiere que tan comillas. Entonces ahí es como la única observación. Con base al autor generado por Arias Cardona 2015, la palabra, sí, muy bien, Richard, ese es un ejemplo claro. Ángela, Edgar, sí, de Edgar Hernán Robledo Perilla, para mí. Ah, bueno, dice por acá alguien, disculpe, no había entendido para la palabra política refiere, sí, muy bien, ese me parece muy, solo que faltó esa página también, ese ejemplo de Edgar, ese ejemplo de Edgar también especifica lo mismo. El ideal de la estructura es que la página vaya al final, después de las comillas, para focalizar. Si nosotros nos acostumbramos a encontrar la información de esa manera, después no vamos a tener como dificultades en encontrarla. Por eso es que, por ejemplo, en los ejemplos que yo había dado, que ustedes identificaran qué tipo de cita es, en ese orden ustedes podrían allí encontrar rápidamente la información. Pero está toda la información como ustedes lo pueden ver. Y ya finalmente dice, según Arias Cardona, bueno, Alvarado 2015, la política, ¿sí? Ese Richard me parece adecuado, pero en la cita
normas APA dice que solamente es necesario que coloquemos el nombre. En este caso, por ejemplo, ellos especifican que Arias Cardona tiene que ir con una rayita intermedia y no hay necesidad de colocar las iniciales del nombre porque esos otros datos los podemos colocar en la referencia, que eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces no es necesario colocar las iniciales del nombre porque allí incluso si lo hiciéramos así tendríamos que hacer el proceso con Alvarado, pero no es lo correcto. Y listo. Además, el consumo en América Latina, ¿sí? Esa cita que trae Marta Ramírez, que es de otro ejemplo, según otro texto, sí me parece muy bien. Es una cita, en ese caso, textual, basada en el texto. Muy bien. De menos de 40 palabras basada en el texto. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo creo que ya hemos resuelto dudas e inquietudes, ¿no? Bueno, aquí hay un dato preciso. Si ustedes ven en la referencia, no en la cita, sino en la referencia que yo coloqué para que ustedes tomaran los datos, Alvarado Cardona y van las iniciales del nombre, que esa es la referencia como tal, y va este icono, que se me fue el nombre, siempre lo olvido, que parece un ochito allí, alguien que me colabore, por favor, que me colabore con el nombre, yo siempre paso pena con este nombre de ese icono, por favor, yo sé que hay gente aquí que lo sabe. No, voy a tener que buscarlo porque no, y siempre paso la pena. La inglesa sí, pero tiene otro nombre, tiene incluso, sí, es la inglesa, pero tiene un nombre. A ver, por favor, alguien que me colabore, porque no voy voy a solucionarlo aquí porque dirán ese profesor que se llama, a ver, alguien, eso, es persona. Muy bien, Diana Marcela, gracias, discúlpame, muchas gracias, Ana. Diana Marcela lo colocó allí. Esa I se llama el Espersan, que es este que tal vez alguien no lo ha visto. Pero yo lo coloco acá, exactamente, este se llama Espersan, y esta norma ZAPA, incluso la traducción, la séptima traducción de norma ZAPA está en inglés. Estos elementos incluso los he tomado haciendo algunas traducciones de algunos fragmentos del texto, del documento de norma ZAPA, incluso de otros textos, otras traducciones que han hecho otras universidades. Ellos manejan ese Espersan. Sin embargo, en el español nosotros podemos usar la misma I, la Y. Nosotros no hay necesidad de que podamos, no es necesario que hagamos uso de ese Espersan. Sin embargo, podemos mencionarlo e incluso usarlo en nuestra lengua. Pero para no complicarnos podemos también colocar nuestra Y, que le llamamos para hacer una conjunción allí en este caso de autores. ¿Listo? Bueno, hasta ahí creo que, creo que aquí hay unos ejemplos ya para finalizar. Sí, yo traje también el ejercicio, hice la tarea. Entonces aquí hago la cita textual basada en el autor. Entonces digo que de acuerdo a Arias, Cardona y Alvarado 2015, como se pueden dar, yo coloco tal cual como ellos expresan y quieren ser citados. En este caso Arias Cardona quiere que lo citen así porque seguramente hay otras personas, otros autores que se citan Arias y él no quiere que se confundan. Y Alvarado 2015, el concepto de política, bueno, creo que ahí se me fue mala redacción, está relacionado con la configuración del ser social, definiendo así los procesos de participación política por parte de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la conceptualización de política determinan estructuras simbólicas. Ahí traigo el fragmento textual de menos de 40 palabras. Estoy dándole relevancia al autor porque está por fuera del paréntesis, incluso lo menciono al inicio. Y ya, ese es como el ejemplo que quería traer con ustedes. Incluso creo que, bueno, y también hice la tarea haciendo esa misma cita, pero esa cita, ¿quién especifica qué hay diferente en esa otra cita? Esa otra cita que traigo allí es una cita también textual. En este caso es de menos de 40 palabras porque está en el mismo texto, en la misma estructura del párrafo, y el hecho de que me indique que los autores están dentro del paréntesis con todos los datos significa que es una cita basada en el texto. Bueno, así las cosas, así las cosas, sí,
bueno, ya pero yo vengo finalizando desde hace rato. Así las cosas, hemos concluido aquí, por ejemplo, yo quiero aquí especificar que una cita basada en el texto, cuando tiene más de dos autores, y alguien me preguntaba y por allá lo afirmaba, creo que me olvidé el nombre, cuando son más de dos autores, entonces lo ideal es que nosotros hagamos uso del et al, que ya lo mencioné, es una expresión latina para decir y los demás o los colaboradores. En ese caso tomo el primer autor y coloco el al y el año. En este caso, por ejemplo, esta cita, et al, lo hago para mencionar que, pues para el caso mencionado, está Martínez y está Rodríguez, Mostaza, Palomino, es decir, que son 4 autores. Entonces, para eso solamente tomo el primero y menciono que él, junto con otros, han hecho determinado trabajo. En el primer ejemplo, como ustedes lo pueden ver, es incorrecto que yo coloque todos los autores. Simplemente con esa abreviatura puedo hacer uso de especificar que son muchos más allí los que han trabajado en ese documento. En el primer ejemplo es una cita basada porque está entre paréntesis, sería una cita basada en el texto. En el segundo sería Martínez et al, entre paréntesis 2012, para especificar en este caso que es una cita basada en el autor. Finalmente, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, finalmente la ruralidad se puede referir al desarrollo, en este caso rural, en el cual se componen estrategias de atención a las poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. ¿Y esto qué lo digo? Entonces, es una cita parafraseada que está basada en el texto y solamente tomo el primer autor y como tiene otros colaboradores, entonces coloco la abreviación et al. ¿Listo? Eso como para volver a recalcar. Y hasta aquí, bueno, yo les dije, para quienes no se han ido, yo les dije a ustedes que al finalizar iba a mencionar qué diferencias de lo que yo mencioné hasta este momento especifica esa nueva actualización de la séptima edición de Normas APA. Entonces, en la sexta edición, en el caso de que hubieran más de dos autores, entonces simplemente se debían colocar todos los autores. En la séptima edición nos da la posibilidad de que lo abreviemos con ese icono de et al. ¿Listo? Ahí el antes y el después. Es decir, que antes nos pedía que si eran más de tres autores, teníamos que haberlos colocado. Incluso, mira, aquí está la diferencia haciendo el uso del icono que yo les menciono, también con la expresión latina. Discúlpame. Otra actualización que se da con respecto a la norma APA sexta edición y la séptima edición tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, como ustedes lo pueden ver, las citas subsecuentes, que tiene que ver, por ejemplo, cuando, incluso es el mismo ejemplo que tomo allí para la abreviatura del et al, es la misma expresión, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Más adelante, en la próxima sesión, vamos a ver otros ejemplos donde ustedes pueden ver cuando tienen incluso autores en las referencias, que son más de 20 autores. En las referencias sí hay un cambio, una actualización, es que debemos colocar todos los autores. En la sexta edición, en la referencia solamente colocábamos los 6 primeros, pero en esta última actualización sí nos exigen colocar en la referencia, no estoy hablando de las citas, todos los autores. Y son más de 20, debemos colocar el penúltimo y colocamos unas abreviaciones allí. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, dice aquí David Ricardo Vanegas, profe, la cita textual directa es la de más de 40 palabras en la parentética, ¿sí? Basada en el texto. En el primer párrafo es un análisis que uno hace y al final la cita de dónde sacó la idea. Bueno, no lo entiendo muy bien, es una pequeña duda. Si quiere, David Ricardo, puedes incluso habilitar tu micrófono para poder entender mejor tu idea, por favor. Yo creo que... Adelante, ya para finalizar.
Ah, bueno, creo que no le deja porque está configurado para que no le deje habilitar el micrófono. Entonces dice, profe, en la cita textual directa, voy a tratar de interpretarlo otra vez. Ah, Ya. profe, ¿me escuchas? Sí, adelante, adelante. Hola, profe, buenas noches. Bueno, es que mira, lo que yo te quería preguntar era, en la cita directa de más de 40 palabras, en la que es ¿Ok? basada en el texto, ese primer párrafo que se puede hacer un análisis que uno saque o sea, del texto. Sí, claro, claro. La idea es que incluso usted puede hacer un análisis o puede Sí. traer su propia hipótesis, ideas allí que incluso tú quieres reforzar con el autor, porque digamos que ese primer párrafo puede estar en puede darse de dos maneras. Una forma es que tengo unos apuntes y yo traigo ese texto es para justificar lo que yo estoy diciendo, o que yo realice un análisis sobre lo que dice ese autor, entonces previamente yo hago digamos, el proceso de interpretación y luego traigo para acabar de justificar lo que dice el autor, entonces yo lo que traigo es la cita textual directamente, ¿sí me hago entender? Ah, vale, profe, Entonces listo. puede jugar, es cuestión de estilos, es cuestión de estilos y el objetivo que pronto quieras dar en ese proceso. Ah, vale, Bueno, profe, muchas gracias. no, con gusto. Bueno, pues la invitación está para el siguiente viernes. En el siguiente viernes ya como abordamos cómo se hacen esos procesos de citación en el texto, vamos a abordar cómo se hace el proceso o qué aspectos debemos tener en cuenta, elementos debemos tener en cuenta para el proceso de referenciación. Y allí también es importante porque es diferente referenciar un artículo, es diferente referenciar un video, es diferente referenciar un libro, por los datos que debemos tener en cuenta. Entonces la invitación está para que el próximo viernes, por esta misma hora, Dios mediante, ojalá no pase nada, estemos aquí nuevamente conectados y nuevamente por acá recapitulo que si ustedes asisten a los tres eventos, es decir, en los dos que restan, ustedes podrán tener una certificación por parte de la red de bibliotecas del Meta. ¿Listo? No sé si quieren cerrar por allí Ángela o la directora de la red de bibliotecas del Meta. Adelante, muchas gracias. Muchas Sí, gracias, muy profe buenas Arley. noches. Buenas Muchas noches, gracias, aló. compañera. Dale. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Como lo decíamos, lo esperamos el próximo viernes. Las citas a las 5 de la tarde. Estaban preguntando sobre la grabación. Nosotros la vamos a colocar en el blog de la red y no se preocupen por la asistencia porque se está tomando cuando ustedes ingresan. Entonces de ahí mismo vamos a tomar los datos para la respectiva certificación. Muchas gracias al profesor por este tiempo. Excelente, excelente la capacitación. Es un taller, me pareció maravilloso porque con ejercicio es muy práctico. Muchas gracias para todos y feliz noche. Muchísimas gracias, profe Arley. Estamos muy agradecidos con usted y con todos los participantes. Que pasen feliz noche. Bueno, con gusto. Que tengan buena noche.